Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar de la miel natural de abeja. Orígenes de las abejas. Estos insectos y las flores hicieron su aparición en la Tierra en el Cenozoico, hace unos 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios de la faz de la Tierra. La historia sobre las abejas nos dice que fueron en un principio avispas, que posteriormente dejaron aparcada su función depredadora para comenzar a fabricar miel. La abeja ha sido una compañera inseparable del ser humano, en particular la Apis mellifera, y lo sigue siendo en nuestros días. Solo 5 especies de abejas entre las 20.000 que existen producen miel, siendo la Apis mellifera la especie de abeja productora de miel con mayor distribución en el mundo. Los egipcios le rendían prácticamente pleitesía, los griegos la consideraban una fuente de sabiduría. En el Imperio Romano la miel de las abejas formaba parte de la dieta de las legiones. Las funciones en la colmena. A lo largo de cientos de miles de años, las abejas han ido desarrollando un organismo, la colmena, con sus reglas de convivencia, hasta tal extremo que son considerados los seres vivos con mayor grado de sociedad. Una colmena es una colectividad de abejas, todos miembros de una misma familia y que forman una colonia, todos con una función específica que realizar. La abeja reina es la encargada de engendrar a todos los miembros de la colmena, ya que su función no es otra que procrear. Su autoridad es tal que por cada colmena solo hay una abeja reina. Es la abeja más grande en tamaño y la que más tiempo vive, de 3 a 5 años. Las abejas obreras son las encargadas de fabricar los panales de cera y de repararlos, y si les toca ponerse agresivas lo hacen con uñas y dientes para defender su hogar. También tienen otras funciones, como son las encargadas de suministrarle un alimento especial a la reina, llamado papilla real o jalea real. Alimentan a las larvas. Mantener limpia la colmena. Incluso en caso de aumentar mucho la temperatura, actúan como ventiladores para bajarla. Con un trabajo tan estresante, no es de extrañar que su tiempo de vida promedio se limite a 80-85 días. Los zánganos. Son los machos de esta comunidad. Su cometido es única y exclusivamente aparearse con la reina. Si logran aparearse con la reina, mueren al instante de concluir su trabajo. En caso contrario, son expulsados de la colmena por el resto de la comunidad. Su tiempo de vida es de alrededor de 3 meses. ¿Cómo elaboran la miel las abejas? Resulta difícil creer que insectos tan pequeños y aparentemente vulnerables sean capaces de transformar el néctar de las flores en un producto tan dulce, energético y versátil. Cada abeja tiene su función. En el caso de las obreras hay que diferenciar entre las obreras que salen a recolectar el néctar y las que se quedan en la colmena para procesarlo. Las primeras son más mayores y por ello tienen la capacidad de volar y salir al exterior. Por su parte, las que están en la colmena son más jóvenes y aún no pueden salir con seguridad. El néctar es transportado a la colmena por las obreras adultas en su buche, después de haberlo mezclado gotita a gotita con su saliva rica en enzimas. Si la abeja tiene hambre, deja pasar un poco de néctar del buche a su intestino para alimentarse, pero la mayor parte del recolectado será entregado a la comunidad. El líquido resultante de la recolección y digerido por sus enzimas es depositado en las celdas de la colmena durante el tiempo necesario para reducir su humedad de un 70-80% a un 15 o 17%. Y de esta forma transformarlo en deliciosa miel. Dentro de la colmena todo está minuciosamente organizado y sigue unos criterios preestablecidos, como podemos ver en la distribución de las celdas con miel, celdas con polen y celdas con crías. El secreto de las abejas. Uno de los secretos del proceso radica en que el fluido que crean las abejas rebaje la cantidad de agua que contiene y adquiere una textura melosa característica de la miel. Las abejas poseen una enzima llamada invertasa que es la responsable de dividir la sacarosa del néctar de las flores en glucosa y fructosa, transformándolo en miel. Las abejas producen cantidades masivas de la enzima. Los grandes beneficios de la miel son debidos en gran parte a estos niveles de enzimas que incorporan al producto final. Durante unos días permanece en las celdas hasta que la abeja la sella con una capa de cera, momento en el que el proceso de elaboración de la miel habrá concluido. Valor nutricional de la miel natural de abeja. Miel natural es aquella que no ha sido calentada por encima de 43 grados, ni sometida a ningún proceso, manteniendo así todas sus enzimas, antioxidantes y otras propiedades beneficiosas como su acción antibiótica. La composición más común de la miel natural de abeja es agua, fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa y otros azúcares, proteínas y aminoácidos,
vitaminas, enzimas, hormonas, ácidos orgánicos y otros, minerales y cenizas. Entre todos los componentes, al menos 181, cabe destacar el contenido de fructosa de un 28 a un 44% y de glucosa de un 22 a un 40%. Los minerales más frecuentes en la miel son calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio. La miel posee también una variedad considerable de antioxidantes, flavonoides y fenólicos. Están presentes también alrededor de la mitad de los aminoácidos existentes. Ácidos orgánicos, ácido cítrico, ácido acético, entre otros, y vitaminas del complejo B, vitaminas C, D y E. Propiedades y beneficios de la miel natural de abeja. Regula el azúcar en la sangre. El secreto está en el balance de fructosa y glucosa. Cuando se consume la miel, la porción de fructosa permite que la glucosa sea captada por el hígado para formar glucógeno, que pasa a estar disponible para el cerebro, el corazón, los riñones y las células rojas de la sangre, eliminando la glucosa de la circulación y por tanto reduciendo el azúcar en la sangre. Reduce el estrés metabólico. Todo estrés se traduce en el cuerpo como estrés metabólico. La glándula suprarrenal produce adrenalina y cortisol que estimulan la descomposición de la proteína muscular en aminoácidos para hacer nuevos azúcares. Esto ocurre cuando el cerebro piensa que está en peligro de quedarse sin combustible, por ejemplo, cuando se realiza ejercicio físico intenso. Promueve la recuperación del sueño. Si consumimos miel antes de acostarnos, almacenamos glucógeno en el hígado, que lo irá suministrando a la sangre cuando lo necesite el cerebro, evitando que éste desencadene la crisis cuando detecta niveles bajos de glucógeno. El azúcar natural que contiene la miel produce una ligera secreción de insulina, lo que permite al triptófano entrar en el cerebro con más facilidad y así permitir la secreción de melatonina, una hormona vital para la regulación diaria del sueño-vigilia. Mejora la función cerebral. Diversos estudios científicos han demostrado que la miel natural ayuda a absorber y fijar el calcio en el cuerpo, favoreciendo una correcta función cerebral. Las neuronas utilizan el calcio para originar la señal eléctrica, que se conduce de una neurona a otra para comunicarse los mensajes. Si no hay suficiente calcio, el cerebro no funcionará correctamente. Estimula el sistema inmunológico. La miel tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, que la hacen ideal para estimular el sistema inmunológico, no solo cuando se es ingerida, sino también cuando se aplica tópicamente sobre la piel. Normaliza el ciclo menstrual. La miel estimula la producción de ácido graso omega 6 que regula los procesos hormonales en nuestro cuerpo. Combate el estreñimiento, por su elevado contenido en fructooligosacáridos que al llegar al colon se comportan de una forma similar a la fibra vegetal, captan el agua aumentando el volumen de las heces y originan gases que incrementan la movilidad intestinal, con un efecto laxante suave. Excelente agente microbiano. La miel es una de las mejores opciones para el tratamiento del acné causado por las bacterias, ya que proporciona cobertura antibacteriana y también para tratar numerosos problemas cutáneos. Priva a los microbios de la humedad que necesitan para sobrevivir. Actúa como agente quelante alterando los procesos celulares de las bacterias que requieren hierro. Reduce el pH de la superficie de la piel sobre la que se aplica, ya que la miel tiene un pH entre 3,2 y 4,5, siendo esta acidez suficiente para matar la mayoría de los microbios. Previene la infección de heridas, úlceras y quemaduras, por ser portadora de una enzima llamada glucosa oxidasa, que al aplicar la miel sobre la herida, esta enzima produce la liberación local de peróxido de hidrógeno que rompe las paredes celulares de las bacterias. Recomendaciones de uso. No hay contraindicaciones, ni incompatibilidad con otros medicamentos. Al contrario, la reabsorción fácil de los azúcares contenidos en la miel facilita la acción de las medicinas. No dar miel a niños menores de 1 año, al igual que otros endulzantes. La miel, al mezclarse con los jugos digestivos no ácidos del niño, crea un ambiente ideal para el crecimiento de las esporas Clostridium botulinum, que producen toxinas. El sistema digestivo inmaduro de los niños no puede destruirlas, por lo que pueden potencialmente causar botulismo infantil. Las personas que padecen diabetes no deberán tomar miel sin consultar previamente con su médico. Problemas gástricos. Si aparecen por una ingesta de miel demasiado grande o demasiado rápida, se deberá disminuir la dosis y repartirla en varias tomas. Problemas de alergia. Algunas personas son sensibles a la miel debido a la presencia de granos de polen en la misma. Estas personas deberán dejar de tomarla. Variedades de miel.
Existe una gran variedad o clases de miel, según la procedencia de la flor o arbusto y recolección. La miel de primavera, que se produce a finales de mayo, la miel principal entre junio y julio y la miel tardía entre agosto y septiembre. También se diferencian como miel de bosque, obtenida a partir de las hojas multiflorales de diversas flores y monoflorales de una flor concreta. Curiosidades. Trabajadoras incansables. Su trabajo en grandes cifras. 1 kilo de miel equivale a 200.000 vuelos volando al menos 8.000 kilómetros. 1 kilo de miel equivale a libar el néctar de 1.400.000 flores, cálculo promedio. 1 kilo de miel equivale al trabajo de toda la vida de 2.500 abejas. Para obtener 5 kilos de miel, las abejas deben volar una distancia de 40.000 kilómetros, una vuelta al mundo. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin ellas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.